hay, seguidores? Y a los que no me conocen, soy Julius Top. Bienvenidos a mi canal. Hay muchos rumores que posiblemente España cierre sus fronteras internacionales. Todo esto debido al incremento de contagios de COVID-19. Pero ¿realmente España está preparada para el cierre de sus fronteras? En este vídeo trataré de despejar todas vuestras dudas. En España se vive la quinta ola de COVID-19 y los datos no son nada buenos. Se reporta 537 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 24 horas. Este incremento se ha dado ante la conducta irresponsable de chavales que organizan botellones en donde no respetan las medidas de seguridad sanitaria, por la presencia de la variante Delta y asimismo por las personas que no quieren vacunarse contra la COVID-19. Aproximadamente 26.789 españoles se han infectado contra la COVID-19 a pesar de estar vacunados. El proceso de vacunación contra la COVID-19 en España sigue a buen ritmo. A día de hoy, el 48% de la población está inmunizada y el 60% ha recibido al menos una dosis. Ante el incremento de contagios de COVID-19, muchas comunidades autónomas están evaluando reducir el horario de la hostelería, el ocio nocturno, reducir el aforo en establecimientos, imponer el toque de queda, exigir una prueba PCR negativa o el certificado COVID para poder ingresar a establecimientos de ocio o restauración. Por ejemplo, Canarias es una de las primeras comunidades autónomas en exigir a los clientes una prueba PCR negativa o el certificado COVID para poder ingresar a los hoteles o apartamentos que están situados en el archipiélago. Galicia. Para poder acceder a los locales de ocio nocturno, exigen a los clientes presentar el certificado de vacunación, el certificado COVID o una prueba PCR negativa. La Comunidad Valenciana propondrá extender la exigencia del certificado COVID para poder ingresar a restaurantes, hoteles, locales de ocio y festivales. Dicha comunidad ha tenido que imponer el toque de queda en más de 32 municipios, incluidos la capital, todo esto debido ante el incremento de contagios de COVID-19. Cataluña impondrá el toque de queda en 161 municipios por una semana, desde la 1 hasta las 6 de la madrugada. Como les comentaba al inicio de este vídeo, hay muchos rumores que posiblemente España cierre sus fronteras internacionales, ya que los datos de la pandemia no son nada buenos. Yo particularmente no creo que eso pase, ya que España, aproximadamente un mes y pico, acaba de abrir sus fronteras internacionales. Estamos en plena temporada de verano y es el mejor momento para que España reactive el turismo internacional y por ende reactive su economía. Sí que es cierto de que los controles sanitarios, terrestres, aéreos y marítimos están siendo cada vez más exigentes, pero de que España vuelva a cerrar sus fronteras internacionales, yo lo veo muy complicado, así que podéis estar tranquilos. En cuanto a los requisitos para poder viajar a España como turista, siguen siendo los mismos. Los turistas tienen que estar debidamente vacunados contra la COVID-19 por alguna de las 6 vacunas aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y Sinovac. Esas 6 vacunas son válidas para poder viajar a España como turista. Es importante que haya pasado 14 días desde que te administraron la segunda dosis para que podáis viajar a España, ya que la vacuna hace efecto entre 11 a 12 días aproximadamente. Podrán viajar a España también los residentes legales, nacionales, personas que cuenten con algún tipo de visado, ya sea estudio, trabajo, negocios o por temas familiares graves. Estos viajes son considerados esenciales, pero tenéis que presentar una prueba PCR negativa realizada 48 horas antes de la llegada a España. Tengo que precisar de que en algunos aeropuertos en el país de origen exigen a los turistas presentar una prueba PCR negativa aparte del carnet de vacunación, pero a la llegada a España solo tenéis que presentar el carnet de vacunación. Se puede viajar de la mayoría de países, excepto de Brasil, Sudáfrica e India.
ya que en estos países hay presencia de variantes de COVID-19 y además el número de contagios y fallecidos por cada 100.000 habitantes son muy altos. Los turistas tendrán que completar un formulario sanitario. Una vez completado, podéis descargar un código QR, el cual es obligatorio y tiene vigencia solo para un viaje. Los ciudadanos de Ecuador, Bolivia, Cuba, República Dominicana y muchos países más tienen que presentar una visa de turista para poder ingresar a España. Desde el 1 de julio ha entrado en vigencia el pasaporte COVID. Esto es válido para los ciudadanos de los países de la Unión Europea. Es decir, que los turistas podrán ingresar a España presentando este certificado. No obstante, algunos países europeos que tengan alta incidencia de contagios de COVID-19 tendrán que presentar el carnet de vacunación, pruebas PCR negativa o el certificado de haber pasado la enfermedad. No obstante, los países que sí pueden viajar a España en este momento y sin restricciones, es decir, da igual si están vacunados o no contra la COVID-19, sin pruebas PCR, ni test de antígenos, ni certificado de haber pasado la enfermedad, son los siguientes: Australia, Nueva Zelanda, Israel, Corea del Sur, Estados Unidos, Líbano, Albania, Taiwán, Serbia, Ruanda, Singapur, Tailandia, China, Japón y Macedonia del Norte. La lista de estos países que sí pueden viajar a España y sin restricciones presentan datos sanitarios muy bajos de contagios y fallecidos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. En el caso de los ciudadanos de Reino Unido, podrán viajar a España, pero tienen que presentar el carnet de vacunación o una prueba PCR negativa realizada 48 horas antes de la llegada a España. Este pasado jueves, el gobierno neerlandés ha decidido sacar de la lista de regiones seguras a las Islas Canarias y Baleares, por lo que no recomienda viajar a estos destinos, independientemente si estén vacunados o no contra la COVID-19, por lo que vuelven a exigir una prueba PCR negativa a los ciudadanos no vacunados para que puedan ingresar a los Países Bajos. Esto entrará en vigencia a partir del 16 de julio. No obstante, Francia, Alemania y Bélgica no recomiendan viajar a sus ciudadanos a España por turismo. Si deseáis viajar a otros países europeos, tienes que tener en cuenta lo siguiente: España, Suiza, Grecia y Países Bajos aceptan turistas vacunados con las siguientes dosis: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y Sinovac. Sin embargo, Francia, Italia, Alemania, Islandia, Noruega y muchos países más aceptan turistas inmunizados con las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Asimismo, tiene que haber pasado 14 días o 21 días en el caso de que te hayan administrado la dosis de Janssen para que podáis viajar a estos países. Los controles sanitarios para poder ingresar a Francia están siendo cada vez más estrictos. Exigen a los turistas que estén debidamente vacunados contra la COVID-19 y además tienen que presentar una prueba PCR negativa realizada 48 horas en el caso de turistas de terceros países y 24 horas en el caso de turistas españoles. Para poder ingresar a locales de ocio o restauración en Francia, los clientes tienen que presentar el carnet de vacunación, una prueba PCR negativa o el certificado COVID. Los turistas provenientes de Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Costa Rica actualmente se encuentran en la lista roja de acceso a Francia, por lo que solo podrán ingresar los ciudadanos o residentes legales, por lo que es muy importante de que antes verifiques si vuestro país está en la lista de países permitidos para poder viajar a Francia en este momento. Si deseas viajar a Portugal, los turistas tienen que estar debidamente vacunados contra la COVID-19 por alguna de las vacunas aprobadas por el gobierno portugués. Podrán presentar una prueba PCR negativa o el certificado COVID solo los ciudadanos de los países de la Unión Europea. Asimismo, los turistas tendrán que completar un formulario de localización de pasajeros.
Los turistas provenientes de Brasil, Sudáfrica, Nepal e India tendrán que guardar cuarentena obligatoria de 14 días. En el caso de los ciudadanos de Reino Unido que no estén vacunados, tendrán que guardar cuarentena obligatoria de 14 días. Para poder ingresar a los locales de ocio o restauración en Portugal, los clientes tienen que presentar el carnet de vacunación, una prueba PCR o el certificado COVID. La farmacéutica Pfizer ha anunciado que su vacuna tendrá una tercera dosis, pero de momento lo están evaluando la OMS y la Agencia Europea del Medicamento. No obstante, Israel es el primer país en todo el mundo que ha adelantado y está administrando a su población la tercera dosis de Pfizer. Todo esto ante el incremento de contagios por la variante Delta. Hungría lo hará a partir del 2 de agosto y Francia a partir de septiembre. Y a todo esto, la OMS ha precisado lo siguiente, de que no hay evidencias suficientes para poder administrar una dosis de refuerzo, ya que la pauta completa de vacunación ofrece una buena protección. Además, ha hecho un pedido a los países que reconsideren la administración de una tercera dosis, ya que hay muchos países en todo el mundo en donde el proceso de vacunación es muy lento ante la escasez de vacunas contra la COVID-19. Podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Si te gustó este vídeo, no olvidéis de darle like. Os invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Estoy en YouTube como Julius Talk. Activa la campanilla para que YouTube te notifique cada vez que suba contenido. Muchas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo.